Hola a todos y bienvenidos una vez más a Respuestas. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado acerca de que Jesús repite cosas que han hecho otros dioses, ¿verdad? Y esto puede llegar a confundirnos un poquito y hacernos preguntar, ¿y si Jesús de verdad es una copia de los demás dioses? Y es que esto que están diciendo es igualito, está haciendo exactamente lo mismo y entonces nos confundimos y empezamos a creer que Dios puede ser cualquiera y que puede manifestarse como sea y que Jesús solamente es uno entre muchos, y hay muchos cristianos, que es lo peor, que creen que estas cosas son reales. Y pues bueno, por eso me di a la tarea de investigar acerca de las diferencias entre Jesús y los demás dioses, tenerlo todo encapsulado en un solo video, en un solo lugar. Y vamos a irlo dividiendo, tenemos otros 6 dioses y estos los vamos a ir evaluando, comparando, que la verdad es que no es que sea una comparación, a mí no me gusta esto de estar comparando como si además la fe fuera un asunto de estar viendo qué es mejor y fuera una competencia o cosas por el estilo. No me parece que sea lo correcto y por eso mi intención no es esta, ¿no? Sino poder aclarar cuáles son las diferencias y las novedades que Jesús trae a esto para dejar de tener este discurso que nos confunde, ¿sí? No es igual, no es ni siquiera parecido, no hay línea de comparación entre todos estos personajes y Jesús, ¿sí? Así que vamos a seguir con esto. Por lo tanto, hoy vamos a ver a Dionisio y Atis y hay unos criterios que yo establecí, ¿verdad? Que vamos a estar repitiendo a lo largo de estos videos sobre la novedad de Jesús. Estos son, primero, la plenitud que hay en Jesús. Este es uno de los criterios. El segundo son los significados antropológicos de estos elementos que encuentran en común entre Jesús y los demás dioses. El tercero son las intenciones de Jesús, sobre todo la intención de la venida y la encarnación de Jesús. Y el cuarto es la diferencia insuperable entre Dios y la humanidad. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Y bueno, vamos a empezar con Dionisio y Atis, que son 2 dioses griegos. Lo que ven en común entre Atis y Jesús es su nacimiento, su encarnación prodigiosa, extraña, milagrosa, en una virgen, además. Bueno, vamos a decir por qué no hay línea de comparación en esto. Para empezar, como les decía, hay una línea insuperable en el relato del nacimiento de Jesús entre la divinidad y la humanidad. Es decir, no hay mezclas. Dios no se mezcla, no es un semidios, no hay una especie de Olimpo en el que vamos viendo quién es el Dios que baja y cómo es que vamos a justificar estas cosas. Para el nacimiento de Jesús está muy claro dónde está Dios y dónde está la humanidad, ¿sí? Bueno, además de esto, este nacimiento, esta encarnación de Atis es una historia muy interesante. Agdistis es un dios que tiene los 2 órganos reproductores. Los dioses del Olimpo le tienen miedo, cierto resentimiento, y entonces le cortan el órgano reproductor masculino, que cae en la tierra y de él surge un almendro. Este almendro, por lo visto, tiene características o dotes que pueden fecundar. Y Nana pone uno de estos, es un personaje, pone estos frutos del almendro en su vientre y entonces queda embarazada de Atis. Lo deja, obviamente no lo cría, lo tiene y lo deja. Y entonces, bueno, va pasando el tiempo. Agdistis, que ahora es mujer y por lo tanto se llama Cibeles, se enamora de Atis. Y ella, hay varias versiones, pero una de ellas es que se presenta ante él se impacta muchísimo con ella, se castra a sí mismo y por lo tanto muere. Entonces, de aquí también surge la idea de la comparación de la resurrección de Atis y la resurrección de Jesús. Bueno, para empezar, ya dijimos, no hay una separación entre la divinidad y la humanidad, hay una mezcla extraña y además no tiene sentido, ¿verdad?, la encarnación o el nacimiento de Atis. Jesús viene a algo específico, muy claro. Luego, en el relato de Jesús, la virginidad de María, es algo que es una decisión de María, ¿sí? Por lo tanto tiene un significado pleno. Por eso es que les decía que una de las novedades de Jesús es que todas estas cosas están en plenitud solamente en Jesús. Hay libertad, María decide, hay una acción poderosa de Dios que no es una combinación y es una acción amorosa de Dios y de María también, el aceptar el plan de Dios.
Ella además es quien cría a Jesús, lógicamente, porque ella decide aceptar el plan de Dios y amar a Jesús. Lo ama porque es su hijo, ¿verdad? Lo cría, lo cuida y es una mamá verdadera, es una plenitud de la maternidad también. Entonces, esta es una diferencia muy grande para empezar en cuanto al nacimiento, la virginidad y la encarnación. Luego después está la resurrección. Bueno, la resurrección de Atis es una resurrección que necesita de un otro, vamos a decir, una acción externa a este Dios. La resurrección de Jesús no. La resurrección de Jesús es una acción plenamente divina y que no necesita de nada fuera de la divinidad, ¿verdad? Es una acción de Dios. Además, es una resurrección que tiene unas características perjudiciales, vamos a decir, para quienes son los fieles. En la celebración de la muerte de Atis, los sacerdotes se mutilaban a sí mismos y orgiástico, ya saben, estas cosas griegas, estas celebraciones o estos ritos griegos que tienen todas estas características, cosa que lógicamente con nosotros como cristianos no sucede. Además de que la resurrección de Jesús para nosotros es un memorial, ¿sí? No es que Jesús vuelva a resucitar cada año y vuelva a morir cada año y vuelva a resucitar cada año. No se trata de eso, es una resurrección plena y por lo tanto lo que hacemos es un memorial, es recordarlo. Y se dice que también Atis, leí por ahí, algunos comentaban que también había nacido el 25 de diciembre, bueno, aquí hay una diferencia importante. El nacimiento de Jesús no está escrito que haya sido el 25 de diciembre como para que haya inspirado los escritos, ¿no? Que se hayan copiado a los dioses anteriores y hubieran escrito nació el 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús, ya lo hemos explicado, se trata de otro contexto diferente cuando ya pasó bastante tiempo de la celebración cristiana de la Navidad. Pero eso es otro tema, ¿sí? Lo que quiero recalcarles aquí es que en realidad el nacimiento de Atis era por ahí del equinoccio de primavera. Después está Dionisio, que también hay una diferencia muy grande para empezar en su nacimiento. Dionisio es hijo de Zeus y de Semele o Perséfone en algunas versiones. Para no hacerles el cuento largo, Dionisio es implantado como feto en el muslo de Zeus para seguirse desarrollando en unas versiones. En otras, de su corazón, porque se lo comieron, es implantado en el útero de Perséfone y ahí vuelve a resurgir. Por eso es que se ve esta característica del doble nacimiento o de la muerte y la resurrección de Dionisio. Cosa que vemos, en realidad no tiene comparación, ¿verdad? Una vez más, hay una mezcla entre los dioses y los humanos, no hay una división clara. Y además, esta resurrección de la que se habla de Dionisio no es una resurrección plena, necesita de otra divinidad o de algo externo a ese Dios y no se cumple plenamente una resurrección que haga que la vida sea eterna, ¿sí? La resurrección de Jesús es una resurrección que es para siempre. Hay una comparación muy interesante que hacen entre Dionisio y Jesús que tiene que ver con el vino. Dionisio es el autor o el creador del vino para esta mitología griega. La verdad es que el vino es, como les decía, otro elemento, la característica antropológica de estos elementos. El vino es un elemento esencial para la antropología y las culturas humanas. No es que Jesús le haya copiado el valor del vino a Dionisio, por Dios. O sea, para los judíos el valor del vino es muy importante. Eso no es que se lo hayan copiado a los griegos ni nada por el estilo. Y Jesús está en un ambiente judío. Quien asegure todas estas cosas no conoce la realidad litúrgica e histórica del rito sacramental de la Eucaristía. Por otro lado, no es que al consumir el vino estén consumiendo a Dionisio, ¿verdad? Sino que el vino se transforma en esta anestesia para los dolores, el consuelo, porque se ponían borrachos. Entonces, no es que Dionisio sea como Jesús, que en realidad Jesús es el alimento, es la alegría, es el sustento, ¿sí? Y no, los cristianos no se ponen borrachos en sus misas, ni siquiera en la cristiandad primitiva.
no es que el vino sea la anestesia, ¿sí? Jesús es el alimento y es el consuelo. Además, Dionisio es un dios rebelde, es como un dios naturalista que se opone a los otros dioses más imperiales, más militares, y Jesús no. ¿Sí? Dionisio busca una especie de poder político y Jesús nunca, jamás quiso poder político, sino la salvación de los hombres. Entonces es un significado, una intención muchísimo más plena, ¿verdad? La venida de Jesús tiene un significado real y pleno. Y bueno, el rito para celebrar la fe en Dionisio es un rito en el que se consume vino, se ponen borrachos, hay orgías y además comen carne cruda, cosa que los hacía tener una especie de unión con el dios por estar en la naturaleza, ¿sí? No es una unión porque esta carne cruda sea Dionisio y me alimenta y me inspira, y además fue una orden directa de Dionisio que lo consumiéramos así, ¿sí? Hay una diferencia muy grande y en realidad se los explico para que se pueda entender que no hay punto de comparación. Estas son las características de estos dos dioses. En las siguientes cápsulas vamos a seguir hablando de los demás y vamos a seguir hablando con esto. Espero que esto ayude bastante a hacer las diferenciaciones específicas y a que dejemos de estar confundidos con la información que nos brindan en todos lados. Si tienes dudas las puedes hacer en este video o también me puedes escribir personalmente en mi Instagram y nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.